Amigos en el país y en el exterior, con ustedes Libertad de Expresión, donde la palabra de todos importa. El programa del día de hoy hemos invitado a dos destacadas damas, colegas periodistas, la licenciada Mariana Neira, presidenta de Fundamedios, la licenciada Susana Piedra, presidenta de la Federación Nacional de Periodistas, con quienes vamos a conversar sobre varios problemas que tiene el periodismo nacional, que atraviesa el periodismo nacional. Son 10 años, son 10 largos años en los cuales la prensa, los periodistas han sido vilipendiados, insultados, enjuiciados, multados, sin razón, sin razón. Una ley nos impusieron una ley de comunicación que más que ley es una mordaza al libre ejercicio periodístico, al libre ejercicio del pensamiento, de la expresión. Bienvenidas a Libertad de Expresión, Marianita, Susi. Comencemos con unas cifras que son bastante preocupantes, Marianita. 1081 agresiones a medios contabilizado Fundamedios en estos 10 años. Sí, muy preocupante. Gracias, Paco, por la invitación a tu programa. Pues, y en realidad lo que tú dices está dentro de lo correcto, ¿no? Es una situación de los periodistas muy difícil que hemos tenido en estos 10 años. Y justamente las estadísticas a las que te refieres, tú sabes que Fundamedios tiene un sistema que se llama alerta sobre todo lo que sucede a los periodistas y a las empresas periodísticas. Bajo ese esquema, pues, ha acumulado todo, más bien dicho, todo lo que ha sucedido en estos 10 años. Y hay 2.213 agresiones en los 10 años. ¿Qué se entiende por agresiones? Agresiones a los medios de comunicación que han sido atacados en 1.081 ocasiones y los periodistas en 644 ocasiones. Y en el primer cuatrimestre de este año ya se han registrado 148 ataques a medios y a periodistas. Entonces la situación, en lugar de ir decreciendo, va creciendo. Yo tenía un cálculo, no podría precisar en este momento, pero más o menos era un promedio de 2 agresiones por día, ¿no?, contra periodistas. Y los principales atacantes, es increíble, son el presidente de la República, las fuerzas de seguridad, los jueces y fiscales, obvio, con sus acciones, los ministros, los empleados públicos, las autoridades locales, asambleístas y viceministros, en ese orden. O sea, la situación, como te digo, Paco, es realmente preocupante. Y termino con esta idea, la mayor agresión son los procesos por supuestas infracciones, violaciones a la ley de comunicación. Son 546. Las otras son agresiones, aunque no lo creas, son agresiones físicas. Le sigue en un segundo lugar con 367, el uso abusivo del poder del Estado con 360, y agresiones verbales con amenazas son 312, y procesos penales son 202. Digamos, esto es lo… y hay un rubro bien interesante que ha crecido en estos años, obviamente porque la tecnología también ha crecido, es el ataque a los medios digitales. Es una persecución terrible y no necesariamente todos los medios digitales, tú sabes, son pues manejados por los periodistas. Es el común de la población que tiene interés en comunicar sus actos, incluso en chacharear un poco, burlarse, porque no hay cosa más rica que burlarse de un político. Entonces les cae encima estas sanciones. Y agresiones que menciona Marianita Neira, Susi, que incluso han llegado a muertes. Recordemos el caso de Fausto Valdivieso, por ejemplo. Sí, buenos días, Marianita. Buenos días. Realmente el caso de Fausto Valdivieso es una lucha que tenemos como FENAPE, llevamos 4 años y sigue en impunidad. Cada vez que se hace un plantón o su madre o el hermano que te ha hecho cargo levanta el caso, son amenazados. Eso hemos denunciado en organismos internacionales, está registrado la muerte de Fausto como uno de los asesinatos a los periodistas acá en Ecuador. Yo debo agradecer el trabajo que hace Fundamedios, Marianita, porque esa es nuestra herramienta que nos sirve a nosotros como para tener las cifras, porque nosotros pertenecemos a la Federación Internacional de Periodistas y mandamos un reporte mensual de cómo está la situación de los periodistas acá.
Y gracias a ustedes tenemos las alertas y podemos nosotros también replicar eso ahí. Lo más grave que yo veo de todas las amenazas es que se está generando una censura previa. Una censura previa que es terrible porque los periodistas, los medios, se están limitando muchas veces a sacar cuantiosas investigaciones muy valiosas por temor. Porque ya saben, miedo también. Le detuvimos nosotros, hicimos un encuentro binacional el año pasado, y como parte de Ecuador asistió Yaneri Nostroza, muy querida en Colombia, porque hicimos Colombia ecuatoriano. Y Janet contaba en Colombia, los periodistas colombianos, le decía, yo tengo muchísimas investigaciones que no las puedo sacar, porque el medio no me lo permite, porque hay intereses de por medio. Y además de los intereses, ahora se suma el tema de la ley de comunicación. Entonces los medios ya se cuidan. Conversábamos antes de venir acá a la entrevista con un colega periodista y decíamos, qué pena que la difusión de lo de ayer no fue tan amplia, porque sí hay medios que se cuidaron de no decir todo. Entonces está generando una censura previa con esta ley. Una ley que se sanciona en base a ambigüedades, muy subjetiva, al hígado de cómo amaneció el funcionario de la Supercon ese día, o de las regionales. Entonces, si a él le pareció mal, ese medio le cayó mal, entonces dando 3 veces más la sanción. Si no le cayó tan mal, la sanción es más leve. Pero en base a subjetividades, no es una cosa concreta, no es una cosa real. Los mismos, la misma gente del gobierno, escuchaba esta mañana a Hernán Reyes, él también planteaba el tema de las ambigüedades, o sea, también están de acuerdo que se está sancionando en base a una subjetividad. Pero nos están haciendo mucho daño porque se está acabando el periodismo de investigación. Ya la ley de transparencia ya no existe, está solamente papel porque una orden del Ejecutivo y a ningún compañero periodista le dan un espacio en las instituciones públicas para acceder a la información. Y si insiste un poquito, viene la agresión que decía Marianita de parte del funcionario o de los funcionarios públicos. Entonces yo le veo mucho más grave el tema de la censura previa. Ayer con la lucidez que le caracteriza a Simón Espinosa, él hablaba que, entre otras cosas, más bien dicho, él manifestaba que no era necesaria una ley de comunicación. ¿Es necesaria? Mira, yo pienso que debe haber un reglamento, alguna cosa que regule el funcionamiento, como su nombre lo dice, que regule el funcionamiento de medios, donde registres, no, bueno, el diario tal, funciona en tal ciudad y toda esa cosa, incluso que les puede servir para la famosa tributación, ¿no? Pero no que interfieran o traten de controlar el pensamiento de las personas. O sea, una ley coercitiva. No, eso no queremos que nos controlen el pensamiento, déjennos funcionar libremente y expresarnos libremente. Así es que, desde luego, como te digo, yo acepto la parte administrativa, pero no que nos controlen el pensamiento. Es que hay un problema de raíz, que la ley nunca debió haberse llamado ley de comunicación. Porque lo que se puede regular, la comunicación no la podemos regular, o sea, el pensamiento de las personas no podemos regular. Además es un derecho humano. Imposible de regularlo. ¿Cómo regulas lo que estoy pensando? La ley debió haberse llamado ley de información pública, porque la ley de información pública, la información pública es la que debe responder a un parámetro de la política gubernamental y controlar quién se sale de su parámetro gubernamental, pero no la comunicación como tal, que es algo que va acorde a todos los seres humanos, a los seres vivos. Ahora, existía anteriormente la ley de defensa profesional del periodista, nunca fue derogada. Está vigente. Está vigente, nunca fue derogada. Sí. Y más o menos esa ley nos regulaba. Y regulaba el accionar de los periodistas, el accionar de los medios. Ahí, entre otras cosas, ponía, por ejemplo, las características de quienes debían ejercer en un periódico, por ejemplo, la jefatura de redacción, etcétera, etcétera. Sin ser una ley perfecta, pero era una ley que más o menos regulaba adecuadamente el funcionamiento de la prensa, de los periodistas. Pero con la nueva ley de comunicación, los organismos respectivos de la Supercom, la Cordicom, etcétera, 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 como que se ha llegado a un estado de control absoluto.
Mira, yo conozco quizás menos que Susi del asunto de la legislación de los periodistas, pero entiendo que lo que hubo antes fue una ley para defender profesionalmente a los periodistas, porque estaban saliendo muchos profesionales de las universidades y tenían que entrar a competir con otros profesionales que estaban trabajando en los medios. Entonces esa fue una lucha clasista de defensa del trabajo de los periodistas. Pero en ningún momento se controlaba el pensamiento, no se decía que tiene que suceder. No iban brigadas ahí, no había una supercom y tantas cosas que se han inventado en este momento para decir cómo tienen que actuar, cómo tienen que pensar. Por ejemplo, la última sanción a los 7 medios, ¿no?, de comunicación, a mí me pareció, ahí es palo porque bogas y palo porque no bogas. Y yo les digo, si no hubieran, les sancionaron porque no publicaron, y si hubieran publicado también les sancionaba, les caía el Código de la Democracia. O sea, es una trampa, es una acción, pero demasiado malvada hasta cierto punto de lo que están haciendo en este momento. ¿No? Es exclusivamente dirigida contra los periodistas y contra la prensa, y con cierta prensa, porque tampoco no son todos los afectados. Sí. ¿No? Desde el primer proyecto de ley y el segundo proyecto de ley, nosotros avisorábamos eso, porque no era una ley de comunicación, era una ley de medios, para sancionar a los periodistas de los medios privados. ¿Qué pasa con el linchamiento mediático que se inventaron la figura a pedido de María Augusta Calle? ¿Quién nos hace el linchamiento mediático todos los sábados? A nosotros sí nos hace el linchamiento mediático. Yo siempre pregunto el lunes porque yo no escucho la sabatina. ¿A quién le tocó, o sea, qué colega le tocó el día sábado? Porque a nosotros nos quitan la honra, la dignidad. Al periodista de turno que le tocó, vilipendiado. Y eso es el linchamiento mediático, pero únicamente el linchamiento mediático va para la parte del otro lado, la parte privada. Mira, y un linchamiento mediático que no comenzó con la ley de comunicación, eso comenzó con el actual régimen. Recuerden la primera agresión verbal que hubo contra la gordita horrorosa. Claro. Ahí comenzó. Claro, ha habido un irrespeto a tal punto que, para que ustedes se vean un poquito, hacer más ameno esto, les comento que cuando yo en un foro, cuando me invitan a un foro, cuando me presento, digo, no me presento, yo me presento. Mi nombre es Susana Piedra. Soy de gremio de las gorditas horrorosas, de los sicarios de tinta y de todos los adjetivos que me acuerdo que llegan a 20 o 30 rato de ese momento. La gente aplaude. La gente aplaude porque la gente se ha sumado. Yo creo que se pensaron quitarnos nuestra dignidad o que la gente nos rechace. Más bien sirvió para fortalecer el trabajo periodístico. Ha servido para que la gente un poco se prepare más, la gente tenga más cuidado en hacer su trabajo. Y en fortalecernos, creo, los gremios. El hecho que estemos ahorita acá en la radio de la UNP es un ejemplo de que estamos más unidos, nos ha obligado a recuperarnos entre nosotros mismos, la solidaridad de los periodistas. ¿Cómo que ha faltado un poco más de unión entre los gremios periodísticos? No, yo creo que al contrario. Al comienzo hubo miedo y nos veía mal. La gente, el mensaje o los insultos, la palabra más que nada periodista corrupto, las palabras surgieron efecto, pues, y nos veía mal la gente, ¿no? Pero tanta agresión terminó por victimizarnos y por valorar lo que hacemos. Y la gente ya no cree, pues, en aquello de que, los periodistas corruptos solamente para enriquecer a las empresas y para enriquecerse ellos. Por ejemplo, nosotros somos periodistas, somos clase media tirando para abajo, como digo yo. Las empresas tienen una mejor situación económica, pero ese hecho, además, de que la gente ha valorado nuestro trabajo, porque últimamente incluso está confirmando que las denuncias que se hicieron de corrupción fueron 100% reales. Y eso que recién está escarbando la justicia, y tuvo que escarbar la justicia internacional, la de Estados Unidos, la de Brasil, para que se destape esa cosa. No somos mentirosos, no somos corruptos. Y aquí en el Ecuador, gracias a la prensa. Desde porque luego. Si la prensa no decía nada, pues quién sabe qué hubiera pasado, todo callado, todo. Pero hemos llegado a un punto de que el periodista que denuncia es judicializado, el medio que denuncia es sancionado. Se nos quieren acallar, yo digo, nos quieren obligar a que tengamos una sola voz, la voz oficial. Y no todos nos sumamos a esa voz oficial. Yo creo que estamos en un país democrático en donde debe haber muchas voces, no solamente que nos obliguen a replicar una verdad que nos viene de arriba, ¿no? Ahora, ¿perspectivas con el nuevo gobierno del señor Moreno?
¿Habrá algún cambio? ¿Se visora alguna esperanza de cambio? Bueno, yo soy escéptica, como ayer decía Simón, pero él ha dicho que va a extender la mano a todos. Y creo que los periodistas, como personas educadas que somos, le vamos a dar nuestra mano. ¿Debemos aceptar eso? Le vamos a dar la mano y vamos a ver si es cierto que nos va a dar la mano, porque él ha hablado de las reformas a la ley de comunicación y nosotros sí consideramos que hay muchas cosas que hay que reformarse. Hay 4 o 5 puntos que son muy de fondo, que deben salir de esa ley y que estén en manos del Ejecutivo, del nuevo Ejecutivo. Entonces, si quiere gobernar para todos, si ha extendido su mano para todos, nosotros estamos acá, le vamos a dar la mano y hacerle nuestro pedido, nuestro aporte para ver si es acogido. Entonces, eso nos va a dar la pauta de si realmente, si realmente va a haber una apertura o vamos a seguir igual o peor que antes. Ahora, dentro de la accionar Refunda Medios, hay el seguimiento a este tipo de agresiones, a las violaciones a la ley, a la misma Constitución, que es la ley suprema de la República. Hay mucha transgresión a la Constitución. ¿Cómo ve Refunda Medios la perspectiva con el licenciado Moreno? También estábamos en una posición de que hay que conversar para ver hasta dónde va pues la palabra del presidente electo en cuanto al respeto a nuestro trabajo, porque eso es lo que queremos, que respeten nuestro trabajo, ¿no? Y nos dejen expresarnos libremente, informar libremente. Pero yo también soy escéptica como Susi, realmente dentro de... hay una frase tan gráfica de Correa que dice que le deja la mesa puesta. Entonces, ¿qué significa esa mesa puesta? Le deja acomodado como él quiere, ¿ya? Entonces, y los que se sientan en la mesa tienen que comer lo que hay en esa mesa, lo que hay en el menú. Es una guía, ¿no? Es una guía de lo que debe hacer. De lo que debe hacer. Incluso, entre otras cosas, en la guía se expresa cómo debe organizar por ejemplo, la sabatina, cómo debe hacerse cómo debe proceder los sábados, a quién debe invitar, todas las recetas, las luces del sonido, todo. Entonces, no hay cambios. O sea, de acuerdo a esa versión que salió del mismo gobierno, no hay cambio. Cambios de persona, de nombres, pero nada más. Entonces los periodistas debemos estar preparados y, cabe el término, para seguir soportando las agresiones, las groserías, los insultos, las multas. Tengo esperanza de que con Lenín Moreno baje un poco la diatriba que hemos sido víctimas, porque el estilo de Lenín Moreno no es el mismo estilo que Correa, pero tampoco me alejo de que pertenece al mismo proyecto político, que la mesa ya está atendida. Esperemos, o sea, tengo un poquito de confianza, esperemos de que baje un poco el nivel de agresión. Él mismo ha dicho que quiere quitarle la ley de comunicación las partes punitivas. Lo dijo, en campaña lo dijo, y nosotros le hemos tomado esa palabra. Y le recordaremos todos los días que él fue el que expresó que hay que retirar eso de la ley de comunicación, que es la parte que nos afecta a los periodistas, las ambigüedades que tiene esa ley. Los códigos deontológicos, eso que ya en el último, el proyecto que aprobó, ya se quitó la mitad los códigos deontológicos, porque el primer proyecto nos trataban a los periodistas como delincuentes, como si fuésemos delincuentes, y nos ponían las reglas de juego como a un delincuente. Un código deontológico es algo ético, que tú no puedes regular, tú no puedes sancionar en base a la ética, porque es subjetivo. Ahora esta situación de la prensa nacional ha tenido su repercusión en el exterior. La última resolución de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ya se observa, nuevamente reitera observaciones a la libertad de expresión que sufre el país, pero como que no hay el afán del gobierno de hacer caso a las recomendaciones que hacen las Naciones Unidas. Bueno, claro, estamos en un periodo de transición y como decía Susi, pues vamos a ver cuál es la respuesta, ¿no?, de este gobierno, de tantas ofertas que ha realizado, recién hacía un listado Susana,
Pues dentro de eso, no solamente que hay que exigir el cumplimiento, sino que no hay que caer en palabras de engaño que pueden sucederse, ¿no? Y que nos digan sí, 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 sí. O sea, yo te ofrezco, pero ¿cuándo? O sea, el público y los periodistas tenemos que estar alerta a que realmente se cumplan los aparentes buenos propósitos. En cuanto a un cumplimiento observado por las Naciones Unidas, pues es el arrastre de lo que ha sucedido en el gobierno correísta, y esperemos pues que las cifras no sigan subiendo. Y lo que debemos exigir los periodistas, ayer se habló incluso en el foro, es que Ecuador debe cumplir los acuerdos, los convenios internacionales, porque si hay observación de organismos tan altos como las Naciones Unidas, significa que Ecuador está violando los convenios internacionales, y un gobernante debe ser llamado la atención por esa prácticamente burla al esquema jurídico internacional. Claro, se habló también en el foro ayer sobre la situación de el incumplimiento de las leyes acá en el país, y que sería más razonable el recurrir al amparo de ciertos convenios, de ciertos derechos constantes vale la reiteración, en el derecho internacional. ¿Llegaremos a ese extremo? ¿O deberemos llegar a esos extremos? Bueno, creo que ya llegamos a ese extremo, porque el hecho de que se ha creado una plataforma de la que somos parte, FENAPE, UNEP y muchos organismos más de la sociedad civil, ya llegamos a un punto de que estamos organizados y hemos hecho ya el pedido hacia afuera. O sea, no es que estamos en camino a eso, ya estamos ahorita viviendo un incumplimiento de los derechos humanos. Y eso es grave. Y el hecho de que vengan recomendaciones de varios países es porque acogieron y que la situación acá en el Ecuador no es color de rosa como la pintó Patricio Barriga. Porque yo escuché la presentación que él hizo, y realmente acá es un país de maravilla, que acá no pasa nada. Cuando tenemos unas cifras que acaba de leer Marianita, que a nosotros sí nos alarman y nos llaman la atención. Y le estamos viviendo el día a día, que es el día a día, el insulto, la multa, la doble multa, la triple multa a un medio de comunicación, es una especie de extorsión a los medios. Y es un motivo quizás para haber dejado a un lado el periodismo de investigación, que era uno de los fuertes acá en la prensa nacional. Es que el periodismo se basa, y aquí estamos tres periodistas, es la columna vertebral del periodismo, es la investigación. Tú no puedes hacer periodismo sin investigación, hacer una cosa chiquita, una nota de la más chiquita a la más grande. Tenemos que investigar, o sea, es nuestra obligación. Ahora resulta que tú tienes una investigación de una corrupción y no la puedes sacar, entonces, ¿a quién está beneficiando esto? Está tapando la corrupción, o sea, nos está obligando a ser cómplices de muchos casos de irregularidades que se está cometiendo desde el Estado. Porque somos nosotros los que estamos saliendo a través de los medios de comunicación a denunciar. Pero si ya te viene la multa, te viene la parte de la presión, y los medios se cuidan porque ya realmente ya no tienen con qué pagar tantas multas, y los medios pequeños mucho más. Entonces, ¿qué hacen? Se limitan de publicar la investigación de la corrupción. O sea, en el fondo el tema grave es de que se está tapando la corrupción con todas estas leyes que nos han puesto encima. Y este tema de la corrupción, que es bastante grave, y no solamente lo dicen periodistas, sino lo dicen gente un poco más enterada del asunto, y gente del país y gente del exterior, y hablan de una corrupción acendrada en estos 10 años. Muchos opinan que en la historia del país que ha habido corrupción de hecho, pero que en estos 10 años la corrupción ha sido una norma. Y es algo que la gente no se daba cuenta. Los periodistas veníamos denunciando. Si observas los títulos de las denuncias que se han hecho bastantes denuncias en los medios de comunicación, pero nunca hubo interés por investigar. Ahora hay interés por investigar porque, repito, saltó en tribunales internacionales, y saltó como la denuncia de la Odebrecht, que es una transnacional
muy grande latinoamericana. Entonces, sobre esa base es lo que salta. De ahí corrupción Panama había. Papers también fue de Verás, te acordarás, vamos así poquito nomás, del asunto de los global. Comenzó con ese asunto, el negocio de los bonos global. Los bonos global, después las ambulancias, después que ¿cómo se llama? Los comecheques. Los comecheques. Antes se comían los cheques, ahora se encuentra metidos en tierra o metidos en los tumbados. O sea, ha cambiado la modalidad, pero de ahí viene todo eso, ¿no? O sea, hay una lista enorme de Y negar lo corrupción. innegable es grave. Porque Claro, porque- negar hechos comprobados, por poner un ejemplo, el comercio de los cheques o descubrir en los tumbados dinero, son hechos pero tangibles. Pero se empeñan en negar y que no, y que no, y que no. Y yo te Como cuento, el regalo del último $1.000.000 a un funcionario público. Claro. O sea, ¿en base a qué te regalan $1.000.000? No, es un regalo. No es coima. Es Claro. un simple regalo, pero de $1.000.000. Nadie te regala $1.000.000 porque eres buena gente. O sea, a nadie nos comieron el cuento de que es un regalo. Yo creo que ese tema tiene que seguirse investigando, por más que ahora se vaya en contra de la fiscalía y digan la fiscalía se equivocó. Ahora resulta que se equivocaron. Era solo un regalo. O sea, son cosas absurdas. Otro error de buena fe. Sí, los errores de buena fe. Porque los errores de buena fe hay Bueno, muchos, verás, ¿no? nosotros realmente, te digo por mis experiencias como periodista de investigación, nosotros no tenemos que hacer de jueces, o sea, no tenemos que juzgar mientras en verdad la justicia no tome una decisión. Pero la función nuestra es exponer el problema, para que los fiscales y las autoridades y los jueces se interesen en investigar. Pero no hubo esa predisposición en este gobierno. Y además de que no hubo esa predisposición, hubo este paquetómetro, paquetazo, qué sé yo, que es la ley de comunicación, porque verás, controla lo que es información, controla lo que es frecuencias, controla lo que es publicidad, controla, ya no me acuerdo qué más, pero es un paquetón, ¿no? Entonces nos Controla pusieron eso y todo, dice, en verán, pocas palabras. ustedes están en nuestras manos, así es que calladito. Y tal es así que algunos medios han limitado o han cerrado sus espacios de investigación. ¿Por qué? Porque corren el riesgo de que les multen o de que les multen, porque la habilidad, además de este gobierno, es que les ponen contra la pared, como digo yo, económicamente, de manera que tantas multas les van debilitando. Y como decía Susana, los medios pequeños, imagínate una multa de $1.800 por no poner el número de ejemplares que debía haber puesto en el pie del periódico. Entonces, $1.800 significa 2 salarios mínimos vitales, más o menos, ¿no? Más, mucho más. El salario mínimo vital está cerca de los 400. Entonces, Les duplican la multa, eso es lo grave, porque con la ley Además, da la potestad de duplicar y triplicar, o sea, y la gente ya no tiene para pagar. Entonces, ¿qué hace? Lo que yo les decía al inicio, va la censura previa, entonces no publiquemos, no saquemos, callémonos, porque Claro. nos multan. claro. Ahora, es un poco, bueno, no sé cómo calificarlo, pero hay que recordar que el señor Barriga, el señor Ochoa, trabajaron en medios independientes, trabajaron en televisión en medios independientes. ¿Por qué el cambio? Y es un cambio drástico. Cambio drástico y si la palabra cabe, grosero. Cuando no hay convicción en lo que se hace, cuando no se ama la profesión de uno, obvio, se viola, se atenta contra lo que se hizo, contra lo que es uno, ¿no? Por ejemplo, a mí me costaría mucho venderme por traicionar a mis principios, a mi profesión. Pero hay gente que se siente bien así, ¿no? Dejémoslos. Claro, Susi. A mí sí me da mucha pena el caso de Patricio, porque, de Ochoa, creo que de periodista no me deja mucho que desear, pero el caso de Patricio era conocíamos de muchos años atrás, un muchacho que se le veía que iba a un buen rumbo del periodismo, pero lamentablemente ahora se incorporó a ser una parte sancionadora y no sé si cumple lo que le dicen, porque creo que no creo que sea todo gestión de Patricio, que le toca cumplir lo que le dicen.
lo que le manda ya los jueces de más abajo, que son los mismos funcionarios públicos los que denuncian, y va la sanción, pero ya le pasan, listo, ¿no? El poder oblubila, Sí. definitivamente. Bueno, el sueldito, ¿no? Y el Además sueldo- no es sueldito, debe ser sueldote. Debe ser un buen sueldo. Pero sí, que- sí da que el pena que hemos periodista perdido un común y periodista corriente no bueno. gana. Sí, imagínate que el otro día leí una nota que decía que 20.000 funcionarios del Estado tienen inversiones en paraísos fiscales. 20.000. Habría que investigar quiénes son esos 20.000, ¿no? Sí, porque es una cifra altísima, 20.000. Sí. Es una magnífica. Y eso lo dijo el SRI, no lo inventaron los periodistas corruptos. Corruptos. Ahora, ayer celebramos el Día Mundial de la Libertad de Expresión. El país, los periodistas en el Ecuador, la prensa ecuatoriana, ¿tiene motivos o tenía motivos para celebrar este día? No, bueno, todo tiene que estar siempre, tenemos que estar vigilantes y es una manera de expresar nuestro deseo a tener una libre expresión. O sea, siempre tenemos que estar pendientes de Perdón, y una libre expresión que no es solamente de derecho de los periodistas. eso. Decía. Es de la ciudadanía. en general, Eso de toda decía. la ciudadanía. Por ejemplo, cuando les atacan a los medios digitales, están atacando a la ciudadanía, porque son ellos ahora los que están haciendo periodismo. Entonces ya no se está lanzando solamente contra los periodistas del gobierno, sino que ya contra la ciudadanía. Eso, si bien es malo como circunstancia, pero también me resulta medio positivo, porque la gente está dándose cuenta de que ya no es que están solamente contra los periodistas, ya no quieren dejarles hablar a los ciudadanos. Los tuiteros, los ataques de los tuiteros diarios, o les bajan, o les cierran la cuenta, o les hackean, y como decía Marinite, es ciudadanía. Claro. En un debate con Maura Andino yo le decía que hemos retornado a la época de Eugenio Espejo, la época de la colonia, que estamos igualito. Y me decía, ¿por qué? Dice, en la época de la colonia, Eugenio Espejo tenía que salir a la madrugada a pegar sus hojitas en los postes. Y ahora a los periodistas nos toca colgar nuestra información digital. Estamos utilizando casi la misma herramienta que Eugenio Espejo, pero siglo XXI. Nos toca buscar los medios alternativos. Y Sí, sí, entonces yo le hacía esa comparación, o sea, no estamos igual que en la época de la colonia, con esa represión y funcionando de esta manera con los medios digitales. Son nuestra salida ahora. Y si ha llegado a tal extremo la importancia de los medios digitales, en días pasados, recientes, la todavía presidenta de la Asamblea Nacional, ya expresó su deseo de que se trate y hace enorme el funcionamiento de las redes sociales, ¿no? Entonces creo que será el Ecuador el primer país en el mundo, para variar, que tendrá control sobre las redes sociales. No, si eso llegara a ser sería terrible, porque ahí sí te inmersa toda la ciudadanía. Toda la ciudadanía. O sea, es todo el país. Ya no somos solo los comunicadores, ya ¿cómo pueden orientar eso? Entonces, más bien, quítenos el Internet a todo el país. Seríamos el único país incomunicado en el mundo. ¿Cómo nos pueden evitar de que la gente tuitee, que esté en el WhatsApp, que esté en Instagram, en todo lo que hay ahora? Quítenos el Internet. Háganos como en China, entonces una plataforma solamente para los del gobierno y el pueblo para abajo no tiene Internet. Sí hay, perdón que te interrumpa, Paco, pero es sí control, hay es en con- algunos países ese control. Sí. China Bueno, tiene, claro que sí, claro. Rusia Sí, sí, sí. tiene, ahorita Venezuela acaba de Venezuela, cerrar Cuba, los sí. tres últimos periódicos digitales de importancia Sí, que sí, tenía, sí. acaba de cerrarlos. Entonces, lo que tenemos es que luchar por todos los medios y los mecanismos que tenemos los periodistas para evitar que se extienda ese control hacia los medios digitales. Este control, ¿ustedes lo ven como parte del proyecto político? Es que ahorita es una adivinanza porque no sabemos cómo mismo, qué mismo piensan, ¿no? Si el proyecto político va a continuar, pues continuará eso, ¿no? Y se extenderá e intentarán extender eso, ¿no? Yo quiero pedirle a Lenín Moreno de que vuelva a leer el proyecto político de ellos que presentaron cuando inició este gobierno. En el proyecto político de ellos, si no me equivoco, en el artículo, en numeral 6, decía que el periodismo deje de ser una profesión de riesgo. Ellos expresaban eso. Y resulta que en el gobierno de ellos es todo lo contrario. Entonces, les pedimos que cumplan con su proyecto político presentado públicamente.
que respeten el trabajo periodístico, porque si algo hay que exigir, yo creo que al gobierno nuevo, seguridad para los periodistas, porque no tenemos ninguna seguridad. E incluso en la misma constitución en nuestra constitución del Ecuador, elaborada por ellos, aprobada por este gobierno, ahí se habla muy claramente de la defensa de la libertad de expresión, de la defensa del libre derecho de las personas de acceder a la información. Entonces, pero ellos lo hicieron, pero ellos no lo hacen caso. Entonces, la Constitución de Montecristi es una constitución muy garantista. Si le leemos, es súper garantista, es linda esa constitución, pero lamentablemente quedó en el papel. Porque la ley de comunicación tiene casi todos los artículos, son inconstitucionales justamente por lo que tú acabas de decir. La Constitución le da a la gente el derecho a recibir una información libre. A los periodistas nos da muchos derechos, pero sin embargo eso se regula con la ley de comunicación, o sea, tiene problemas de fondo, forma e inconstitucionalidades esa ley. Cuando se creó... Es un Frankenstein prácticamente. Nosotros somos un poquito más antiguos que Susi y Marianita en el ejercicio periodístico, me refiero. Cuando se creó la SECOM, tú recordarás en la dictadura, la CENDI, perdón, en ese tiempo, en la dictadura del general Rodríguez Lara, claramente establecía las funciones de la CENDI. El divulgar adecuadamente las noticias, las acciones del gobierno, etcétera, etcétera. Pero nunca, en una dictadura, en la dictadura del general Rodríguez Lara, se llegó a controlar la información o a intentar siquiera controlar la información. No, desde luego, el de Estado tiene derecho a informar lo que hace, o sea, como un mecanismo de información, está bien. El asunto es que se mete a opinar. Porque, por ejemplo, si tú lees algunas de las informaciones en los medios públicos, a mí me da mucha pena porque no tienen claridad de qué es información y qué es opinión. Es una mezcla. Entonces, no tiene que hacer eso, lo que tiene es simplemente que informar. ¿Por qué? Porque están arrastrando justamente a otros periodistas también privados a que confundan esa acción, la acción de informar y la acción de opinar. Entonces, se está tergiversando hasta cierto punto el principio del periodismo, porque tenía partes, o sea, muy divididas, que era informar, que era investigar y que era opinar. Ahora es una mezcla, ¿no? Pero los medios privados tienen mucho cuidado, los grandes medios privados tienen mucho cuidado, los pequeños también, porque ya era una práctica. A nosotros en las escuelas de periodismo nos enseñaban a mantener la ética periodística y aprendimos lo que era ética. Lo que era ética era comprobar, por ejemplo, la información, si era verídica, ¿no? Pero no necesitábamos que el papá Estado nos haga eso. Teníamos nuestros propios códigos de ética, manuales de estilo, entonces habíamos estado cumpliendo eso. Pero ahora lo que quieren es que pensemos igualitos que ellos. Es el caso de Página 12, ¿no? Que quieren que nosotros le demos la razón a la señora esa que escribió y digamos que sí, que Lasso es un corrupto porque tiene inversiones en paraísos fiscales. Yo digo, ese señor, a mí no, ni me simpatiza ni me es antipático el señor Lasso, pero digo, ese señor tiene derecho pues a tener plata donde quiera, es un banquero trabajo, ¿no? Y puede sacar inversiones a otros países, ¿no? A mí lo que me preocupa es que los funcionarios de gobierno que apenas están 10 años ya sean ultramillonarios y tengan cuentas en paraísos fiscales. Eso es lo que tanto terrible. combate el presidente de la República. Lo que tanto ¿no? combaten y ahora todos, comenzando por el mismo hermano, el presidente que ya tenía sus cuentas en paraísos fiscales cuando se hizo la denuncia del Gran Hermano. Y ahí ha venido toda una cadena descubriéndose, ¿no? Ahora, Marianita topó un tema también que es muy importante, la cuestión de los medios públicos, que no son públicos. Ojo, Son gubernamentales. son medios gubernamentales, uno. Y el otro punto es, en la campaña electoral que recientemente pasamos acá en el país, los medios del gobierno desecharon a sus propios periodistas y trajeron extranjeros, el señor Gestoso, la señora argentina que escribió de Página 12 y el famoso señor Medi.
El chileno que anda armando relajo por todas partes, anda golpeando a todo el mundo. Entonces desecharon a los propios colegas periodistas nuestros de los medios de gobierno y trajeron extranjeros. ¿A qué costo? No, y además los trajeron para utilizar los medios públicos como herramientas de campaña yo digo, del gobierno de turno. Cuando se discutía el tema de los medios públicos y la ley de comunicación, me tocó reunirme varias veces con María Augusta Calle, que yo la quiero mucho a María Augusta, fue mi compañera de universidad, amiga. Lamentablemente por el tema de ley de comunicación, esa amistad de muchos años se vio quebrada porque no coincidimos en muchas cosas. Y yo le decía a María Augusta, mira lo que estás dejando. Ahora están ustedes. Mañana quién sabe quién venga. Y va a pasar como en México, que los medios públicos siempre se han convertido en herramientas de propaganda, de publicidad del gobierno de turno. Y eso fue lo que pasó. Fue totalmente, visible. Todos los espacios fueron en contra de Guillermo Lasso, a favor del gobierno, del partido de gobernante, digamos ahí. Y utilizaron todos los espacios y todos los mecanismos. Fue un mal uso de los medios públicos. Cuando un medio público debería responder a otras necesidades, transparentar la gestión pública, que es correcto, debe ser una obligación de eso, transparentar la gestión. Y también dar un servicio público. Yo le decía a la María Augusta, nosotros de la universidad, ¿cuánto luchaban para que nos den un espacio para hacer un tema de género, por ejemplo? Y que sería bueno que los medios públicos lo hagan, pero no se han convertido en eso. Es un instrumento de propaganda. Sí, ¿Y el exactamente. servicio público que es ahora la comunicación? Uy, eso es terrible porque prácticamente nos convirtieron en empresa de agua potable, ¿no? Sí. Véndanos entubado eso. Ellos pueden Sí, incluso, yo no sé si estoy equivocada, pero me parece que ellos pueden incluso designar a las autoridades de los medios privados, no sé, o estoy equivocada. Ya, bueno, estoy equivocada en ese llegar a ese punto. extremo, ¿no? No, porque es una empresa Claro, privada, no ahora, puede meterse. en cuanto a medio público, sí me gustaría, porque yo me interesé en investigar un poco el asunto de los medios públicos en Europa. Pues ahí un medio público lo que tiene del Estado solamente es la subvención económica. El resto, la administración está formada, por ejemplo, en el caso de Alemania, que vino un experto, me explicaba que toda la sociedad civil tenían como 20 organizaciones, algo así o más, que designaban su delegado, por ejemplo, los militares retirados, los estudiantes, en fin, toda la comunidad, y designaban su representante para que formen una especie de gran consejo editorial que era el que nombraba a los ejecutivos, al director del medio y todo eso. Y además cumplían la función de observadores de si cumplían realmente su función de medio público. Lo que llevó acá, vinieron con ese cuento de que era medio público para engañarnos, porque el objetivo final del gobierno fue tener medios propagandísticos de su gestión. Por eso es que no vendieron nunca a los incautados, ¿no? Desde luego. No les interesó vender. Exactamente, no les para tener interesó los medios vender. más, así es. Y hasta Claro, ahora. porque los medios públicos en Europa, por ejemplo, cumplen la finalidad de lo que decía Susi. Debería ser Ellos así. dan espacio a la cultura, súper lindo, dan a los niños, dan a los jóvenes, y tienen también su espacio de opinión crítico, ¿no? A su mismo gobierno le critican. Entonces reacciona el gobierno, dice, bueno, pues si me están criticando esto es que estoy haciendo algo mal. Pero aquí no, pues te lanzan patadas de insultos. Aquí los que pagan las consecuencias son los periodistas de la prensa independiente. Sí. Hay un proceso que también me gustaría toparlo, el proceso de adjudicación de frecuencias de radio y televisión. Aquí yo solamente te doy un nombre, el señor Yunder. ¿Qué dice la ley? ¿Y por qué el señor tiene tantas frecuencias? Sí, porque para unos sí, para otros no. Aquí también un poco viene la parte política, entonces si eres afecto al régimen, estás asegurado que no te van a quitar la frecuencia. Si es un medio crítico, te van a retirar la frecuencia porque ya está pasando. Ya ha pasado y están amenazados radios como Radiovisión de que están sufriendo, no saben si les quitan o no les quitan, por ser críticos. Había un
el caso de un artista, un cantante que denunció el haber, que le habían pedido a una cantidad de X de dólares para adjudicarle una frecuencia. Luego en el juicio la fiscal dijo que se retractó, el abogado de él dijo que es falso, que no se ha retractado, pero todo es un problema, ¿no? Y justo coincidió con la campaña política, retractarse y todo lo demás para no, yo creo para no echar un poco más de leña al fuego a lo mal que está siendo manejado el tema de las frecuencias. Porque si el señor ya puso su denuncia es porque realmente había el caso, o sea, a él le pidieron la plata, por eso él denunció. Si digo, me están pidiendo una coima, después de 15 o 3 semanas digo, no me pidieron, ya no es creíble. Sí. Claro, ya queda la duda, ¿no? Ahí ya queda la duda, o sea, ¿quién miente, no? Así es. Es lo que se pregunta. ¿Por qué denunció si no le pidieron? O sea, claro, pero... O sea, una cosa de sentido común. Si a veces te digo, atenta contra nuestra inteligencia, la de los ciudadanos, de los ecuatorianos y sobre todo de los periodistas. Porque o nos ven bobos, o piensan que no vemos, o que no pensamos, o que no por lo menos nos estamos dando cuenta de lo que nos ponen en la bandeja. O nos creen que somos, como se dice vulgarmente, giles. Nos creen que somos giles, Nos porque subestiman, mira, 2008 me parece que fue que comenzó una comisión de investigación del asunto de las frecuencias, no me acuerdo el nombre preciso de la comisión. Ahí se establece que hay monopolio de frecuencias en determinados grupos, etcétera, y que de ahí surge la idea esta de que el reparto tripartito entre el Estado, los medios privados, el sector privado y los comunitarios, 33, 34. Pero, ¿qué sucede? Que, por ejemplo, un señor le ponen ahí de presidente del Conatel, creo que se llamaba entonces. Este señor se autoasigna frecuencias. Y de ahí surge el personaje del que tú hablabas, sí. Señor. Y también tiene testaferros. Claro. Con testaferros también que tienen frecuencias a favor de él. Además, entonces, mire, es el engaño. O sea, nos hicieron creer que era la maravilla esa comisión, ¿no? Y que iba a poner el camino correcto para la adjudicación de las frecuencias. Pero resulta que lo que querían eran las frecuencias. Y en este momento hay una asignación de frecuencias, están haciéndose asignaciones de frecuencias y quitando frecuencias. Acabo de recibir, por ejemplo, una denuncia de Radio Católica de Riobamba, que acaban de quitarle la frecuencia. Y prácticamente, yo digo, a mí me huele a venganza, porque Monseñor Parrilla, que es el obispo de Riobamba, está en la comisión del observatorio, está en el observatorio de frecuencias con nosotros. Entonces, ¿qué está haciendo? Se está tomándose represalia. Una radio también hay del sur, creo que se llama Sentinel, algo así, del sur. En Loja. La de Loja. ¿De quién es ese radio? También acaban de quitarle a su dueño. De Francisco Vivanco, del dueño del diario La Hora, con quien tiene el gobierno una bronca increíble, ¿no? Y así, si tomáramos en cuenta algunas de las otras frecuencias, estamos recién descubriendo ese asunto, o sea, en este momento están en la venganza pura en el asunto de las frecuencias y no sabemos qué va a pasar. Bueno, la frecuencia de nuestra UNP también nos quitaron. Nuestra UNP nos quitaron. Como primer ejemplo. Creo que por $20 nos quitaron, ¿no? Pero era un pretexto, o sea, realmente era un pretexto. Fue un pretexto, pero era una manera de decir estés inquietos, ¿no? Claro. Y no sé qué opinan ustedes, pero yo creo que este proceso de adjudicación de frecuencias fue solamente una especie de disfraz porque estaba dirigido ya para quitar ciertas frecuencias de radio, principalmente en Quito, emisoras muy críticas con el gobierno. Entonces todo estuvo dirigido a eso. Fue un parapeto y de paso, obviamente, pagaron las consecuencias ciertas emisoras, como mencionaba Marianita, de otras provincias, ¿no? Pero les dan a los amigos bastante. Por ejemplo, conocemos de este señor mexicano, no sé cuánto, el Fantasma González, que tiene solicitadas 104 frecuencias, ¿no? Y ya creo que tiene, no recuerdo cuántos tiene en el momento. Y la ley dice que no debe haber monopolio, ¿no? Claro. Esa parte que yo no entiendo. Claro. Sí. Y el monopolio está dado porque ya se mencionó hace un momento del señor asambleísta electo, También o un embajador
nuestro, en en un país Panamá. muy cercano, el señor mexicano que citaron. Entonces, eso ratifica que ya estuvo dirigido esto. No, yo creo que estamos confundiendo. Verás, ahí han dado una explicación muy inteligente, entre comillas. Son emprendedores. Emprendedores. Bueno, si ese es un emprendimiento, bueno, tocará de aceptarlos. Lamentablemente el tiempo nos ha corrido muy rápido cuando se tienen temas tan interesantes y se conversa con gente, con personas tan inteligentes y con mucho conocimiento como ustedes. Lamentablemente el tiempo vuela. Es un agradecimiento para los amigos que nos escuchan y nos ven acá en el Ecuador y en el exterior. Es un gusto haber compartido con Marianita Neira, con Susana Piedra, tratando temas que nos atañen directamente a los periodistas. Y perdón la rectificación, no solamente a los periodistas, atañe a la sociedad en general. Las redes sociales cumplen una función muy importante y quienes están al frente de las redes sociales es la ciudadanía, y la ciudadanía que se verá afectada en buena medida por toda esta maraña de leyes, de reglamentos que tratan de impedir un libre pensamiento, una libre expresión. Un agradecimiento a ustedes por habernos acompañado hoy día y a ustedes por habernos escuchado y mirado a través de Radio Unión en línea, Facebook y YouTube. Escucharon Libertad de Expresión, un espacio radial donde todos pueden opinar, discernir y analizar los sucesos del Ecuador y el mundo. Hasta pronto.